país sabe cuál es la posición suya. Pero el gobierno insiste en que esto va a traer graves perjuicios a las pensiones futuras, y particularmente hoy día lo han planteado Alamán, en fin, varios senadores de la derecha, que los principales perjudicados serán los jóvenes. ¿Qué puede decir de esto usted, senador? Sí, a ver, yo creo que acá el gobierno está en una estrategia de se suma a la campaña del terror de las AFP, han enviado cartas a los afiliados, criticando esta postura, adoptando una postura política. Es muy raro esto. Una empresa privada con fines de lucro que tiene por misión administrar los fondos de pensiones le envía carta a los afiliados, con costos seguramente a las comisiones que le cobran a las personas, para adoptar una postura política de respaldo al gobierno de Piñera, para decir que esta es una medida populista, etcétera. Recordemos que el ministro Briones fue director de una AFP. Acá estamos hablando de gente que está cuidando el negocio de las AFP. Ellos entienden que acá es el corazón del modelo económico chileno, del neoliberalismo chileno, donde este mercado de capitales con 200.000 millones de dólares se invierte como un mecanismo de financiamiento barato para los grandes grupos económicos, las grandes empresas, las transnacionales que invierten en Chile, todas las relaciones internacionales con el sistema financiero, las compañías de seguro, las bolsas de comercio internacional. O sea, acá hay un negocio muy grande que cuidar. Y vemos que la derecha, Piñera, Briones, la Roulette, están empeñados en la defensa de ese modelo. Cuando ellos hablan de que están preocupados por las pensiones futuras de los jóvenes, bueno, los datos son más que evidentes del fracaso que ha sido este sistema de capitalización individual, dado el mercado de trabajo chileno, que tiene salarios precarios, economía informal, grandes lagunas. La gente no alcanza a acumular, por más que trabaje 30, 35 años, dada la dinámica del mercado de trabajo, no logra acumular un fondo de pensiones suficiente para una tasa de reemplazo decente, digamos, del 70%, 75%, como ofrecen la mayoría de los sistemas de seguridad social, o entre el 60 y el 80% de tasa de reemplazo. Acá en Chile estamos hablando de menos del 30%. Entonces, la única manera de cambiar esto, de mejorar las pensiones de los actuales jubilados y de los futuros jubilados, de los jóvenes que el día de mañana, trabajadores, pasen a jubilar, es estableciendo un sistema de seguridad social con solidaridad intergeneracional, con reparto, con otra distribución de las cotizaciones, no como es hoy día, que cada uno depende en el fondo tu pensión de cómo te fue en tu vida activa de trabajo, y que igual te castiga, y las mujeres están castigadas también, doblemente castigadas. Entonces, este sistema no da más. Yo creo que ya fracasó desde el punto de vista de las pensiones, y tenemos que repensar qué sistema de seguridad social queremos construir con solidaridad para el siglo XXI en Chile, democráticamente, porque además recordemos, lo que es bueno repetirlo una y otra vez, este sistema fue impuesto en dictadura, no se le consultó a nadie, fue un invento de José Piñera, el hermano de Piñera como ministro del Trabajo de Pinochet, y se impuso a sangre y fuego este sistema, pensando en crear un mercado de capitales más que en un sistema de pensiones que garantice la seguridad social a la gente. El señor Sutil ha dicho, incluso en algunos insertos en algunos periódicos, que está en riesgo la democracia chilena. Estas son palabras, a mi entender, que son tremendamente delicadas, peligrosas, preocupantes, porque ¿qué tiene que ver la estabilidad democrática con una, digamos, situación de emergencia y en donde las personas van a poder hacer uso de sus propios dineros? Bueno, ahí vemos la mentalidad de este empresariado chileno premoderno, propio del siglo XIX, un patrón de fondo, digamos, ¿no? Además, Sutil viene de la Sociedad Nacional de Agricultura, tiene esta mentalidad de patrón de fondo, ¿no? Donde defienden este negocio. Si finalmente las FP, para ellos, para sus empresas, las empresas de Sutil, del agro, se han beneficiado de este fondo de pensiones con financiamiento barato. Son millones de dólares los que se han invertido con los fondos de trabajadores en las empresas de estos señores. Entonces, claramente están desesperados cuidando el negocio. Ven que acá se puede abrir el primer paso en el fondo para abrir una compuerta mucho mayor de un cambio más estructural al sistema de pensiones y al fondo de pensiones de los trabajadores, y eso es lo que quieren evitar. Entonces, claro, amenazan con esto, amenazan con inestabilidad democrática. Hemos visto también una concejala de la UDI en Las Condes que llama a un estallido militar, que acá las Fuerzas Armadas tienen que tomar el control del país. Yo creo que ese tipo de declaraciones habla del
nivel antidemocrático en el fondo que tienen estas personas. A diferencia, fíjese, mire el contraste. En la semana salió una carta de unos 100 multimillonarios en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, distintos multimillonarios del mundo que se juntaron y hicieron una carta pública, como 100 personas firmaron diciendo por favor súbanos los impuestos, diciendo por favor a los estados, súbanos los impuestos, nosotros tenemos demasiada riqueza y es una plata, es un dinero que se necesita inyectar en la economía, a las familias, tenemos que aportar al bien común, a la justicia social, en esta crisis, en esta pandemia, a recuperar, entonces súbanos los impuestos, cobren los impuestos para que el Estado redistribuya en la sociedad. Mire la gran diferencia, esos multimillonarios versus acá que están aferrados a usar y abusar de los fondos de los trabajadores. Ese es el tipo de empresariado que tenemos, por eso es un empresariado premoderno, digamos, este no es un empresariado del siglo XXI, es más propio del siglo XIX. En el contexto del Senado, faltan algunos votos. Hoy día hay un senador ahí, un UDI, que dijo que estaba en principio, que en este minuto estaba, yo no sé qué va a pasar en los próximos días, pero que estaba por apoyar. Eventualmente podrían estar los votos, pero ¿cómo lo ve usted estando ahí precisamente en primera fuente? Y finalmente después, respecto de lo que se ha planteado hoy día, eventualmente un voto de Piñera. Un veto presidencial. Sí. Mire, hoy día tuvimos reunión de comité en la mañana, la presidenta del Senado nos convocó a todos los comités del Senado a definir la tabla la próxima semana, y ahí se definió que el día miércoles se va a votar en la sala del Senado en la tarde. Nosotros estamos convocados a las 4 de la tarde y en primer punto de la tabla del miércoles. Eso es muy importante informarlo. Okay. Había gente que decía que se podía votar el martes. No, es el miércoles en la tarde, y la Comisión de Constitución lo tiene que despachar el lunes. Es decir, hoy día están en sesión, pero siguen el lunes hasta total despacho. Ahí se pueden presentar indicaciones, ojo, algunas indicaciones que se perdieron en la Cámara de Diputados se pueden reponer, por ejemplo, como el Fondo Solidario. El Fondo Solidario, claro, para compensar las pensiones futuras. Y otras que pueden presentar los senadores, pero todo eso se tiene que despachar el lunes en la comisión y el miércoles se vota en general y particular en la sala. Si se aprueba con cambios, se necesitan 2 votos de la derecha todo esto, porque ya hay 24 senadores de oposición que hemos dicho que vamos a votar a favor y se necesitan 26 votos, por lo tanto hay varios senadores de derecha que dicen que están reflexionando, que estarían disponibles, etcétera, pero hay que ver si se aprueba con modificaciones o sin modificaciones respecto a lo que aprobó la Cámara. Si se aprueba con estas indicaciones, tiene que volver a la Cámara, que podría ser eventualmente el mismo jueves o viernes, si la Cámara convoca, para que la Cámara ratifique los cambios del Senado. Si no lo ratifica, es decir, si vota en contra de los cambios que haga el Senado, por ejemplo el Fondo Solidario u otros, tendría que ir a comisión mixta, o sea, un nuevo trámite. Ahora, si el Senado aprueba tal cual lo que viene de la Cámara, o le hace cambio y después la Cámara lo aprueba rápido también, ya queda en manos de Piñera la decisión. Y ahí Piñera tiene 3 opciones: o promulga la ley para que se empiece a operacionalizar en el corto plazo, que es lo que la gente quiere y lo necesita, o un veto presidencial, ¿no?, que yo creo que sería muy peligroso, o enviarlo al Tribunal Constitucional también, que hay algunos que han amenazado con aquello. Y en el caso del Tribunal Constitucional, ¿tiene algún peso, entendiendo que esta es una modificación a la Constitución? Claro, es una reforma constitucional, ahí hay todo un debate de los constitucionalistas, algunos dicen que eso no es viable, otros dicen que igual se puede pronunciar respecto a las implicancias de esa reforma constitucional, porque implica cambios en la seguridad social, y eso es iniciativa del Ejecutivo. Entonces, en el fondo, el Tribunal Constitucional podría, lo que ha hecho otras veces, digamos, más que se caiga todo el proyecto, que se caiga algún artículo del proyecto, claro. ¿no? Sí. Por ejemplo, lo del Fondo Solidario. Entonces, pero todo eso implicaría que el Tribunal Constitucional lo tiene que estudiar, lo tiene que tramitar, y se demora un plazo. Creo que el plazo que tienen es como un mes. Entonces, es dilatar más el tema, ¿no? Y yo creo que acá el gobierno puede estar jugando, y es lo que a mí me preocupa, con la frustración de la gente, con el malestar de la gente. Si acá, que el cacerolazo que hubo la semana pasada y cómo la gente celebraba la votación de la Cámara de Diputados, yo diría es transversal. Acá hay gente de derecha que votó por Piñera, que está de acuerdo con esta medida. Hay gente de izquierda, de centro, claro, de la UDI, podría hablar, claro. Exactamente, trasciende los colores políticos, porque hay una necesidad y hay un malestar muy profundo. Entonces, si el gobierno no entiende con eso, no conecta, no empatiza con ese malestar de la gente, yo creo que están jugando con fuego, porque están
generando las condiciones, un caldo de cultivo para que rebrote el estallido social y la revuelta popular que vivimos en octubre. Senador, lo saco de este tema para hablar respecto de la situación que está pasando con Celestino, comunero mapuche, Celestino Córdoba. Celestino sí. Córdoba, eso es, en las últimas horas ha ingresado, está grave, la situación ya está realmente muy caótica. Y no vemos una acción en beneficio de este comunero que él aduce que está injustamente sancionado por la justicia. A ver, acá hay varias cosas. Hace 2 días lo trasladaron desde la cárcel de Temuco al hospital de Nueva Imperial. Yo me he comunicado con una de sus voceras, con comuneras mapuche que están haciendo vocería por el Machi, y también él estaba de acuerdo con ese traslado a Nueva Imperial porque ahí lo iba a ver una médico mapuche también de confianza, y ayer lo pudo asistir. A mí me enviaron el comunicado, un video también, yo he estado difundiendo eso en redes sociales, porque me parece importante dar cuenta ya que ha habido mucha invisibilización del tema en los medios de comunicación en general. Eso hay una falta de información tremenda. Tremenda. Ya van 75 días en huelga de hambre. Recordemos que el Machi estuvo 110 días hace 2 años atrás en huelga de hambre. Y él lo único que está pidiendo es volver a su regue, para reconectarse en el fondo como autoridad espiritual en su regue. Él no está pidiendo que lo dejen libre de condena, ni mucho menos. Él asume la condena, pero está pidiendo bajo el marco del 169 de la OIT ciertas condiciones especiales. Y los otros comuneros de Lebu, que también lleva la misma cantidad de días en huelga de hambre, muchos de ellos están en prisión preventiva, o sea, no están condenados. Y por ejemplo, el carabinero que asesinó a Camilo Catrillanca, él pidió estar arresto domiciliario en su casa ahora en periodo de pandemia, y se lo dieron, él está en su casa. Entonces los Peñi están pidiendo lo mismo, digamos, arresto domiciliario mientras dura la pandemia en su casa, mientras se resuelve el tema de la prisión preventiva. Entonces no están pidiendo nada del otro mundo, y lo único que están solicitando es una conversación, es abrir un diálogo directo con el ministro de Justicia. Yo los convoqué a una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde estuvo el ministro de Justicia, estuvieron los voceros, los comuneros, también el INDH, el Colegio Médico y otros actores, pero ellos piden una mesa de trabajo con el ministro, y eso es lo que el ministro no ha querido dar soluciones. Estas huelgas de hambre han ocurrido en otros gobiernos, se han mediado, y finalmente una solución política. Si acá hay que atender, dada la situación de pandemia, estado de excepción, de militarización, un canal político para darle respuesta, para evitar en el fondo que el conflicto siga escalando. Oiga, usted durante esta semana tuvo un punto de prensa ahí respecto del proyecto medioambiental y una serie de acciones. Cuéntenos un poquito de qué se trata aquello. Sí, presenté un proyecto de ley el día miércoles que le hemos llamado terminar con el privilegio ambiental, porque hay empresas, por ejemplo, en la región de Valparaíso, en el cordón Quintero Puchuncaví, hay empresas que nunca han sido evaluadas ambientalmente y por lo tanto no pueden ser fiscalizadas, es decir, empresas que operaban antes del año 97, cuando se echa a andar la institucionalidad ambiental, que en Chile es muy precaria, es muy laxa las normativas ambientales. Perdóname que le diga yo, porque ahí votan los Ceremi, ¿cierto? Además, claro, todo el sistema de evaluación ambiental, y hay una serie de la resolución de calificación ambiental. Entonces después te dicen, mira, yo no puedo fiscalizarlas porque no han sido evaluadas. ¿Por qué no han sido evaluadas? Porque ellas operaban antes del inicio de la institucionalidad ambiental. Entonces hay empresas que gozan de ese privilegio de contaminación. Una suerte de fuero. De no fiscalización. Entonces lo que hacemos con este proyecto de ley, que ya entró al Senado, que ya entró en trámite entró a trámite, digamos, a la Comisión de Medio Ambiente, que además adhirieron, lo firmaron Alfonso Urresti, que es presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Isabel Allende, que también es senadora por la región, y Jimena Órdenes, que son parte de la Comisión de Medio Ambiente. Espero que se tramite pronto en esa comisión, pero además me acompañaron una serie de organizaciones socioambientales, que esta es una demanda muy sentida. Estuvieron las mujeres en zona de sacrificio, de Quintero Puchuncaví, Modatima, por la lucha por el agua, un activista de la defensa de la biosfera en Marga Marga, lucha contra las termoeléctricas Los Rulos. Entonces, la organización Terram, hay un conjunto de organizaciones de la sociedad civil por la acción climática que dicen, mira, Chile en pleno siglo XXI no puede ser que tenga empresas contaminantes para el medio ambiente y para la salud de las personas que no tengan una mínima resolución ambiental y que sean fiscalizadas. Eso es lo que pretende corregir este proyecto de ley, y ojalá se abra el debate para elevar los estándares de exigencia ambiental, porque la recuperación
post pandemia tiene que ser con justicia social y con justicia ambiental. Perfecto, vamos a ver, ojalá que le vaya bien con este proyecto, finalmente vaya aunando voluntades, porque caramba que hace falta efectivamente mejorar esto que está tan débil en nuestro país. Así es, muy de acuerdo. Bueno, vamos a estar atentos, pues, que Dios ilumine al Senado de la República para beneficio de toda la comunidad, y va a ser, son días históricos, que duda cabe. Independiente del resultado, son días en donde hemos logrado todos un poco reflexionar sobre esto, donde se han escuchado muchas opiniones, y yo creo que la gente ya tiene mayoritariamente su criterio absolutamente formado con toda la información y con el debate que se ha dado. ¿Qué le parece? Así es, muy de acuerdo, esperemos que avance, estamos en un momento histórico de cambios y todos tenemos que hacer cambios, porque la situación de privilegios, de abuso y de precariedad que vive la gente ya no da para más. Muchas gracias, diputado, muy amable. Bueno, que estén bien. Saludos. El diputado Juan Ignacio Latorre en Preludio Noticias.